¿Tiene alguien que... Sí, tiene alguien. ¿Listo? Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar acerca de qué es y cómo vencer la tentación. ¿Amén? ¿Qué es y cómo vencer la tentación? Iniciamos, dice, tentación. La tentación es un fuerte deseo por un placer inmediato que tendrá consecuencias negativas a largo plazo. Esa es la tentación. Algo que tú empiezas a desear con todo tu ser, pero que va contra la voluntad de Dios. La tentación es una prueba o desafío que se presenta a alguien para que cometa un error, tome una decisión incorrecta o se desvíe del propósito de Dios. Eso es lo que es tentación. Ahora, la tentación puede ser tanto interna como externa. La característica principal de la tentación, y yo creo que usted también lo sabe cuál es que es atractiva la tentación. Y no estamos hablando de la fisonomía de una persona, porque hay diferentes tipos de tentaciones, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene diferentes debilidades en su naturaleza humana y cada uno de nosotros tiene diferentes tentaciones. Lo que para mí puede ser una tentación, tal vez para usted no. Tal vez es para usted una tentación, ¿sí? Entonces, la tentación puede ser interna o externa. Entonces, y de hecho que es demasiado atractivo. La idea es que el enemigo usualmente es el tentador, llamado así. Satanás es llamado el tentador. Entonces, la tentación nunca proviene de Dios. La tentación nunca proviene de Dios. ¿De dónde sí proviene? Proviene, número uno, del diablo. Número dos, del mundo en el que vivimos. A diario tú sales y ya está por ahí la tentación de una o de otra manera, ¿sí? Y la otra es de nuestra propia carne, de nuestra propia naturaleza humana, ¿sí? Lo que les decía, de nuestras propias debilidades. Entonces, miramos, cuando viene el diablo a tentar, lo miramos en Mateo capítulo 4, versículo 1, que fue cuando viene a tentar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vaya allí un momento, Mateo capítulo 4, versículo 1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿para qué? Para ser tentado por el diablo. Entonces, quiero que miremos
de la bendición de los primogénitos. Entonces, otro es David y José. Ellos fueron tentados en la lujuria. Fueron tentados por mujeres que querían estar con ellos. Cada uno de nosotros no estamos tal vez tentados de una u otra manera a robar o a matar, porque el Señor ha venido haciendo una obra en nosotros. Pero son cosas que de igual manera el enemigo va tentando. Entonces, otro es a negar a nuestro Señor. ¿Quién fue ese? Pedro. Muchas veces estamos tentados a negar a nuestro Señor. Muchas veces de pronto negamos que somos cristianos en ciertos lugares para que no vayan a decir, ay, mira, ya llegó el hermanito, la hermanita. ¿Sí? Muchas veces actuamos, o tal vez decimos ser cristianos, pero actuamos de una manera que totalmente niega el cristianismo. ¿Sí? Entonces, muchas veces somos tentados a desanimarnos y a quejarnos. ¿Sí? Por ejemplo, estaba Pablo y Silas cuando estuvieron encarcelados, no por hacer el mal, sino por hacer el bien, por predicar el evangelio, y fueron encarcelados y metidos en lo más profundo de la cárcel y fueron allá ultrajados. Ellos estuvieron tentados a quejarse, ellos estuvieron tentados a desanimarse, al igual que usted y a mí nos pasa. Entonces, ser tentado no es pecado. Ser tentado no es pecado, porque nuestro Señor Jesucristo fue tentado, pero sí pecado. Entonces, ¿qué es lo malo de ser tentado? Que yo ceda a la tentación, porque cuando yo cedo a la tentación, entonces caigo en ¿qué? En pecado. Entonces, número uno, yo como hijo de Dios, cuando viene la tentación, tengo dos opciones. Número uno, ceder y someterme a la esclavitud que me produce el pecado. O número dos, vencer y conquistar. Solamente hay esas dos opciones. Número uno, vuelvo y le repito, ceder y someterme. Cuando viene la tentación y yo cedo a la tentación, me someto a la esclavitud que me produce esa tentación. Porque cada pecado que yo pueda cometer es como un vicio. Nosotros hemos mirado que hay drogas que son supremamente adictivas, que no basta sino con que la consumas una sola vez y te genera adicción a esa droga. Eso es lo que representa el pecado para nosotros. Cuando nosotros llegamos y somos tentados, nosotros tenemos que tener muy claro qué es una droga. Cuando yo cedo a la tentación y peco contra Dios, entonces cedo y además me someto a lo que esa tentación, a lo que ese pecado empieza a obrar en mí. Porque el que dice una mentira para librarse una vez, la dice dos, la dice tres, la dice cuatro, la dice cinco, la tiene que unir con otras cuantas porque si no, no va a coincidir. Tiene que estarla repitiendo en la mente porque si no, ¿qué va a decir? ¿Sí se da cuenta? Entonces, cuando nosotros andamos en integridad, cuando nosotros decimos, el enemigo llega y nos dice, di una mentira para que te libres, pero nosotros decimos, no, ¿sabe qué? No. Le voy a contar, había en un momento un estudiante que era muy bueno para muchas áreas, pero era muy malo para ortografía, y estaban en un examen de ortografía. Este jovencito estaba tentado a copiarse del examen de su compañera. Esa era la tentación, copiarse. Al copiarse estaría siendo como deshonesto, ¿verdad? Porque yo lo que sé, lo que no sé, pues no sé. Entonces llega y estuvo tentado. Su maestra lo estaba mirando, pero no se fijaba, se detallaba. Estuvo tentado, miraba para un lado y de repente, ¡pum! Llegó, miró y se copió. Después llega
cierra la hoja y tenía la respuesta, ya solo le faltaba eso y decide que iba a entregárselo a la maestra. La maestra se había detallado todo y él, antes de llegar a la mesa de la maestra, decide romper el examen y le dice: profesora, disculpe, no puedo entregar este examen. ¿Sí? Él sacrificó una nota por su honestidad. Entonces, ¿qué quiero que nosotros sepamos? Que el enemigo se encarga usualmente de hacernos ver la parte positiva de la tentación. Cuando nosotros miramos en el primer ejemplo que nos da Dios a través de la Biblia por medio de Eva, le dice: ven, toma, eso te va a hacer sabio, igual que Dios te va a dar sabiduría, vas a saber el bien y el mal. Le colocó atractivo al fruto que Dios había dicho, no. Entonces, cuando en ese momento él no le recordó la parte de la consecuencia, porque esa es precisamente la astucia que el enemigo usa. Te recuerda o te dice el beneficio inmediato que vas a poder disfrutar. Tienes que aprovechar esa oportunidad, no se te va a volver a presentar. Pero no te dice que la paga del pecado es muerte. No te dice que te vas a sentir horrible el fallarle a Dios. No te dice que eso te va a crear problemas con tu familia. No te dice que eso te va a causar un caos espiritual en tu corazón. Eso no te lo dice. Entonces, ¿qué quiero que nosotros miremos? Uno de los engaños del enemigo es, a la hora de la tentación, él no quiere que pienses en las consecuencias. Por ejemplo, un pez. El pez se deja guiar solamente cuando lo sana. El pescador coloca ¿qué? En el anzuelo una lombricita, un gusanito, ¿no? Y el pez se va, wow, mira qué bonito, un gusanito, pensando que va a adquirir un gusano, pero no sabe que hay un tremendo anzuelo debajo de ese gusano. Es exactamente lo que ocurre con nosotros. El enemigo llega y dice: mira este gusanito, mira este pecadito, mira qué bonito. Y nosotros muchas veces salimos corriendo, decimos: ¡ay, sí! Y agarramos y caemos en la tentación y empezamos a sufrir dolorosas consecuencias. Porque ¿sabes qué es lo tremendo? Que tú puedes elegir el pecado. Vean, Satanás tiene una variedad enorme, te abre un libro completo de tentaciones. Para el área que tú quieras te puede tentar. Pero lo que tú no puedes elegir es la consecuencia. Tú puedes elegir ir a fornicar, pero tú no puedes elegir qué consecuencia vas a tener. Si vas a quedar embarazada, si vas a quedar cocida, si te va a dar una infección en el pene. No sabes, tú no sabes. ¿Sí? Tú no sabes cuál va a ser la consecuencia. Por eso es tan importante que para nosotros poder vencer la tentación, para nosotros poder vencerla, dice la palabra del Señor, yo creo que la mayoría no lo sabemos: velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, velad, vamos a ir allí a Mateo 26:41. Mateo capítulo 26, 41. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué dice? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, velar significa estar con cuidado y cautela. Te mantiene la oración unido ¿a quién? A Dios. Cuando
consecuencia y no en el placer inmediato. Cuando nosotros aprendemos a velar y a orar, nos concentramos no en el placer inmediato, sino que el Señor nos muestra la consecuencia que puede haber. ¿Sí? Es como cuando un padre le dice a un hijo y le da un consejo: hijito, hijita, no quiero que hagas esto, no quiero que hagas lo otro porque te puede pasar tal cosa. Usted se lo dice ¿cómo? Con amor, pero se lo dice a través de palabras, a través de la comunión que usted tiene con su hijo. El padre le comunica, la madre le comunica a su hijo la consecuencia que puede haber, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, cuando yo estoy en comunión con Dios, cuando yo estoy en oración con Dios, el Señor me advierte la consecuencia, así como a Adán y a Eva. De cierto, de ellos, si comen de esto, de ciertamente morirás. Entonces, número 1, para poder vencer la tentación es velar y orar. ¿Dónde está eso? ¿En dónde? En Mateo, ¿qué? 26:41. Ahora, número 2, para poder vencer, es aliméntate de la palabra de Dios. Dios te dará la sabiduría para librarte de la astucia del enemigo. Cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, el Señor nos revela allí la sabiduría para poder librarnos de la astucia del enemigo. Es de la única manera que nosotros nos cedamos a la tentación que el enemigo nos coloca por delante. Amén. Ahora, ¿sabe usted por qué Satanás está tan involucrado en que usted y yo caigamos en la tentación? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? ¿Por qué? ¿Por qué quiere que yo caiga en tentación? Bueno, sí, esa es una buena acción porque no quiere ir solo al infierno. Pero el plan fundamental de Satanás dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero no solamente quiere hacerlo allá en el infierno. Él quiere empezar a hacer eso ¿desde cuándo? Desde ya. Entonces, cuando el propósito que el enemigo tiene con hacernos pecar, ¿sabe cuál es? Que cuando yo peco, el pecado nos separa de Dios. Cuando yo peco, el pecado hace separación entre mí y Dios. Entonces, dice Isaías 59:2, vaya allí por un momento. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, cuando yo caigo en la tentación, mientras yo soy tentado, ahí no pasa nada. Cuando yo caigo en la tentación, entonces eso crea división en mi relación y en mi comunión con Dios. Porque Satanás, aparte de empujarme para que yo caiga en tentación, después se vuelve también mi acusador. Y viene y te dice al oído: ¿cómo se te ocurre que vas a orar? No seas tan. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre que Dios te va a oír? Después de lo que acabaste de hacer, Dios ya no te quiere. Dios ya te odia. Esa es la mentira que el diablo viene. O sea, de hecho, el pecado que yo cometo sí afecta mi relación con Dios. Pero el enemigo viene a colocar más cizaña de él para que yo no me acerque a Dios. Porque muchas veces hacemos como Adán y Eva. Cuando pecamos, ¿qué hizo Adán y Eva? Se escondieron de la presencia de Dios. Ese es el actuar natural de
motivo de diálogo. Que tu relación, que tu comunión que tú tienes con Dios se interrumpa. ¿Para qué? Dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8, allí cerca de Apocalipsis. 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién? Como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, somos más vulnerables cuando pecamos. Cuando Él logra no solamente interrumpir nuestra comunión con Dios, sino alejarnos de su presencia, y nosotros empezamos a escondernos entre los árboles del huerto, entre las cosas, entre mi trabajo, entre mi familia, entre otras cosas, y yo me empiezo a alejar de las cosas de Dios, porque siento mucha vergüenza por haberle fallado a Dios. El enemigo, mientras tanto, me va envolviendo en otras cosas, y me va envolviendo en otras cosas. Y cada vez, en vez de tratar de acercarme a Dios, cada vez me alejo más, porque esos otros pecados que voy cometiendo cada vez me hacen sentir más mal y más lejos me quiero hacer de Dios, porque yo digo, le fallé a Dios, Dios ya no me va a querer. Y eso es lo que el enemigo viene a decir a nuestra mente. Ya que le fallas a Dios, que no te quiere. Pero saben que hay esperanza, porque el Señor también se acuerda que usted y yo somos polvo. Se acuerda de que usted y yo somos carne. Y mentiroso el diablo, porque cada vez que un hijo de Dios se vuelve al Señor, se arrepiente con un corazón sincero, Él es el Padre del hijo pródigo que está allí con los brazos abiertos, esperándonos. Cada vez que nosotros le fallamos al Señor y nosotros llegamos pidiéndole perdón, el Señor está allí y nos perdona. Entonces, ¿qué pasa si nosotros caemos? ¿Qué debemos hacer? Si hemos caído en la tentación, si hemos pecado, ¿qué debemos hacer? Pedir perdón, arrepentirme, correr a la presencia del Padre. Correr, es que ya fallé, es que le fallé al Señor. Aunque tengas el diablo ahí en la oreja diciendo que Dios ya no te quiere, Dios ya eres un pecador inmundo. Entonces, aunque sea como sea, tú acércate a la presencia del Señor y reconoce, dígale: Señor, te fallé en esto, te estoy fallando en esto, necesito que me fortalezcas para no caer más en esta tentación. Entonces, todo lo que nosotros hemos fallado, ¿ha aprendido usted? Te pregunto. De las fallas o de las caídas o de las tentaciones, de los pecados que ha cometido, ¿ha aprendido algo? ¿Ha aprendido algo? Gloria a Dios. Sí, hemos aprendido, ¿verdad? Entonces, aún de las faltas, aún de los pecados, de allí también se aprende. Entonces, quiero que vaya por favor a Proverbios capítulo 24, versículo 16. Proverbios capítulo 24, versículo 16. Dice la palabra del Señor: porque 7 veces cae ¿quién? El justo, ¿y qué hace? Y vuelve a levantarse. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Entonces, cuando nosotros caemos, es como cuando nuestro niño pequeñito está aprendiendo a caminar. ¿Qué pasa? Se empieza a caer y se cae de una o de otra manera, empieza a dar sus primeros pasos y va a tropezar. Pero no porque se tropieza y se cae deja de ser su hijo, ¿sí? No. ¿Usted qué hace? Le dice ¿qué? Levántate. Eso es lo que espera que el Señor, que nosotros hagamos. Y vaya a 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. 1 de Juan capítulo 1, versículo 9.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar ¿qué? Nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces yo le decía ahorita, cuando nosotros cedemos a la tentación y caemos en pecado es como un vicio, algo que te ata y te lleva a querer seguir cayendo en lo mismo. Pero cuando tú vienes a la presencia de Dios, te arrepientes, confiesas tu pecado y te apartas, entonces el Señor tiene misericordia, nos limpia, nos renueva y nos trae otra vez de nuevo a la libertad en Cristo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que yo debo aprender a hacer? Que no soy perfecto, reconocer número uno que no soy perfecto, que soy un ser humano que puedo estar dispuesto a caer. Y dice, ¿qué me pasa aquí también? Porque es bien delicado también esta otra parte. Y cuando tengo victoria, también debo tener cuidado, ¿sí sabía? Debo tener cuidado, número uno, cuando caigo, de volver a los brazos del Padre. Y número dos, cuando tengo victoria, también debo tener cuidado. Porque dice la palabra del Señor, que el que esté firme, mire, que no caiga. Cuando estás mucho en victoria, victoria, tenga cuidado. Baje la cabeza, dígale, Señor, estoy en victoria por tu misericordia. Ayúdame a mantenerme así, Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es por su fuerza que usted está en victoria, es por la misericordia y por la gracia de Dios. Amén. Entonces, hubo el caso de una vez de un escalador, y este hombre llegó y subió a la montaña más alta que había, y cuando ya estaba allí arriba, llegó y de la emoción se levantó, porque estaba en la cima de la montaña, alzó sus dos manos, dio un salto y estaba viviendo un ventarrón. El ventarrón que hace en las partes de las cumbres de una montaña son vientos fuertísimos. Y el viento, el que estaba dirigiéndole, le dice, arrodíllate porque viene un ventarrón. Y si estás ahí levantando y saltando, tu mano te va a botar, de hecho te va a arrastrar más abajo de lo que tú piensas. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando nosotros estamos en la victoria, siempre mantengamos la humildad. Siempre mantengamos la humildad. Y no miremos con altivez ni con orgullo a otro. ¿Cómo tú eres un pecador? ¿Cómo se te ocurre decir que eres cristiano? ¿Yo cómo sí puedo vencer esa tentación? Ay, Señor, cuídese usted de decir eso. Porque más se demoran en alardear y caer en lo mismo. Entonces, cuidémonos mucho para no caer en la tentación. Y cuidémonos cuando estemos en victoria de mantenernos en humildad delante de la presencia del Señor, de mantenernos humillados, practicando las dos cosas que estamos mirando: velar y orar y llenarme de su palabra. Velar, orar y llenarme de su palabra. ¿Para qué? Para yo no ceder a la tentación. Para que mi comunión con Dios no se interrumpa. Cuando todo lo hemos hecho bien, llegamos y sentimos esa cercanía y decimos, Dios mío, gracias, qué lindo. Pero ¿saben qué es el problema? Que todos los días de una o de otra manera le fallamos al Señor. Con un pensamiento, con una palabra, con un accionar. Aún muchas veces le fallamos al Señor por omisión, cosas que deberíamos hacer y no hacemos. ¿Como cuál? Orar. ¿Es algo que yo debería como creyente hacer? Sí. La oración significa que yo estoy amando a Dios, me estoy comunicando con Él. Yo no puedo amar a alguien e ignorarlo todo el tiempo. Eso no refleja amor. Entonces, eso es lo importante. Que nosotros entendamos que el Señor quiere tener relación con nosotros. Que debemos disponernos cada día y decir, Señor, líbrame de tentación. Ayúdame, Señor, a no caer en la tentación. Ayúdame. Cuando usted está así, en esa comunión con el Señor, usted ve la artimaña del enemigo por encimita. El Señor te quita el velo. Porque hay velo para que la gente piense que las cosas malas son
Y a lo bueno le dice malo. Pero es un velo que hay. Pero cuando usted está en la presencia del Señor, se mantiene en comunión con Él, está orando, está velando, está atento, está llenándose de su palabra, el velo se quita. Entonces usted ve con claridad cuando viene el enemigo con astucia a querer hacerle daño, a querer tropezarle en su relación con Dios. Entonces, iglesia, el Señor nos ha llamado a estar en comunión con Él. El Señor quiere tener relación con nosotros, pero debemos mantenernos como firmes en su presencia. Amén. Gloria al Señor. Vamos a poner de pie y vamos a orar, iglesia. Padre celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor eterno, en esta noche, Padre amado, Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque tú tienes maravillosas, Señor, formas de hablar a nuestras vidas, eterno Dios. Hoy, Señor eterno, tú nos has revelado, Señor, que tú quieres, Padre amado, que nosotros andemos en victoria, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús de Nazaret a ser, Señor, más que vencedores. Ayúdanos, Señor eterno, a vencer toda tentación que el enemigo ha querido colocar en nuestra vida, Señor. Hoy colocamos, Padre Santo, delante de tu presencia toda tentación que ha venido por parte del enemigo, toda tentación que ha venido por nuestro alrededor donde estamos, toda tentación que ha venido a causa de mi propia concupiscencia, Señor. Dígale, Señor, yo te pido, Padre amado, hoy corro a ti, Señor, acudo a tu presencia, te pido, Señor, ayúdame a estar en victoria, ayúdame a no ceder a los deseos pecaminosos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Transforma mi vida, Señor, transforma mi familia, libra a mis hijos, Señor, de caer en tentación, libra a mi familia, Señor, de caer en tentación, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Le pedimos, Padre amado, que lo que estaba interrumpiendo nuestra comunión contigo, todo pecado que estaba sin confesar, Señor, hoy lo confesamos delante de tu presencia, eterno Dios. Y te pedimos, poderoso Rey de la Gloria, Señor, que todo lo que estaba interrumpiendo nuestra comunión contigo, hoy lo traemos delante de ti, Señor. Declaramos, Señor eterno, que te fallamos de muchas maneras, Señor, que te hemos fallado, que hemos pecado delante de tus ojos, Señor, al hablar, Señor, al expresarnos, Señor, en cosas que debimos haber hecho y no hemos hecho. Padre, perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, perdónanos, porque muchas veces hemos mirado lo que no debíamos, hemos escuchado lo que no debíamos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, perdónanos, Señor, y nos volvemos hacia ti, bendito Rey. Ayúdanos, Señor. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y en el nombre de Jesús de Nazaret, todo espíritu acusador lo hago y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Declaramos que hay libertad. Escrito está 7 veces que el justo, pero el Señor lo levanta. En el nombre de Jesús de Nazaret, tu iglesia se levanta en el nombre de Jesús de Nazaret, para estar en victoria en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias te damos, poderoso Rey de la Gloria. Gracias te damos, maravilloso Salvador, porque tú haces cosas sobrenaturales sobre cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en humildad. Ayúdanos verdaderamente, Señor, a no perder de vista el galardón. Los premios que tú tienes son más importantes que lo que este mundo nos pueda dar. Lo que tú tienes para nosotros es más valioso que lo que el mundo puede ofrecer. En el nombre de Jesús, ayúdanos a no perder de vista lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a mantener esa comunión íntima contigo, eterno Rey. En el nombre precioso de Jesús, Señor. Gracias te damos, maravilloso Rey de la Gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque hoy, Señor eterno, salimos en victoria. Salimos perdonados. Salimos renovados, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret.